Así es la vida, de caprichosa. Hoy es el Día del Maestro, la situación de la educación argentina está pasando por un momento crítico. Los docentes universitarios estuvieron más de 5 semanas sin actividad. Ayer hicieron en asamblea, votaron y decidieron continuar con retomar las clases. Nosotros estamos en línea telefónica con el secretario adjunto de COAT, el señor José Schiavedoni, que nos visitó aquí en estudio en junio, más o menos. José, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? En junio estuvimos aquí charlando con una situación que parecía crítica, pero hoy es muchísimo más. ¿Qué pasó en la asamblea de ayer? ¿Cuál fue el balance? Perdón. A ver, la asamblea de ayer se convoca fundamentalmente para discutir lo que fue la firma del acuerdo salarial del viernes pasado por parte de la federación a la que nosotros pertenecemos, que es CONADU. Eso nos colocó el conflicto a nivel nacional en un lugar diferente al que venía estando, digamos, para decirlo además claramente. Sí. Eso de alguna forma, la firma de ese acuerdo plancha el conflicto, lo desactiva al conflicto, y eso nos obliga a nosotros a poner en discusión, digamos, con el conjunto de los docentes y las docentes de la universidad, ver cómo seguimos, porque nosotros habíamos votado la semana anterior, y en esa votación, en esa consulta, había salido un rechazo a ese acuerdo salarial, digamos, un rechazo porque, bueno, considerábamos que ese acuerdo era un acuerdo completamente insuficiente en términos económicos, porque corría siempre por detrás de la inflación, porque no contemplaba la cláusula gatillo automática, sino una cláusula de revisión en diciembre y en enero, y eso entendíamos nosotros que quedaba sujeto a la buena voluntad del gobierno nacional, y porque incorporaba cifras no bonificables al salario, lo cual implica incorporar cifras en negro. Es decir, claro, nos vuelve a una discusión que habíamos tenido en el 2004, 2005, y que la habíamos saltado a través de todo también. Una militancia y una lucha en aquellos años que se nos permitió pasar todo al básico. Bueno, esto vuelve a retrotraer cifras en negro. Entonces, por todos esos motivos, nosotros la semana pasada votamos. ¿Hola? Sí, te estoy escuchando, sí. Votaron. Perdón. Que por todos esos motivos, la semana pasada nosotros habíamos consultado, votamos y nos expresamos mayoritariamente en rechazar ese acuerdo. El viernes CONADU firma el acuerdo salarial. Entonces, bueno, nosotros nos veíamos obligados a convocar una asamblea para decidir entre todos y todas cómo seguíamos los pasos. Bueno, y la asamblea de ayer resuelve la continuidad del plan de lucha, porque estamos en alerta y movilización, porque digamos la situación de asfixia y ahogo no ha pasado, porque a ver, en términos salariales seguimos estando en un problema muy muy importante. Lo único que hace la firma del acuerdo del viernes es convalidar un recorte salarial que venimos sufriendo desde hace ya varios años, y en términos de presupuesto universitario eso no se ha resuelto. Entonces nosotros seguimos en estado de alerta y movilización, seguimos con la necesidad de llevar adelante medidas de fuerza, pero sí consideramos que lo más conveniente en este momento, debido a que las asociaciones de bases de CONADU con las que veníamos trabajando de forma coordinada a nivel nacional también levantaron el paro la semana pasada y 2 la hicieron ayer. Bueno, consideramos que era conveniente levantar el paro, volver a las aulas, volver a trabajar, digamos, a militar entre el conjunto de la docencia y el conjunto del estudiantado la medida de fuerza para, bueno, seguir manteniendo lo acumulado hasta el momento en términos de fuerza y seguir construyendo, digamos, más acumulación para las luchas que van a venir próximamente, digamos. Claro, sí, pero en realidad ustedes no solucionaron el problema que tenían ni salarial ni de presupuesto.
No, claro, eso queda, la verdad que queda muy desdibujado. O sea, la firma del acuerdo salarial desdibuja lo que sigue siendo un problema, que es el salario, por un lado, y el presupuesto para la cuestión presupuestaria por el otro. ¿Cómo viste esto que el Ministerio de Educación incorporara a cultura, ciencia y tecnología dentro de ese ministerio? Que va a haber menos presupuesto para funcionar, va a haber menos gente, porque en realidad se achica todo, ¿no? Sí, bueno, si yo no me equivoco, hubo dos grandes movidas la semana pasada respecto a este reordenamiento administrativo del Estado. Uno es la desjerarquización, si se quiere, la subsunción del Ministerio de Ciencia y Tecnología al Ministerio de Educación, y la otra es también la degradación, si se quiere, del Ministerio de Trabajo en el Ministerio de Producción. Claro. Digamos, y ambos nos competen a nosotros, porque bueno, sí, con el Ministerio de Educación, cómo negociamos salario, y con el Ministerio de Trabajo negociamos cuestiones estrictamente así laborales, ¿no? Esto, como vos bien decís, me parece que bueno, va a repercutir en términos económicos, ¿no? En términos financieros, y a las claras habla de una desjerarquización de esas áreas, digamos, y transformar en secretaría lo que antes era el ministerio, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, en lo que hace a ciencia y tecnología, la jerarquización de la ciencia y tecnología que permitió un buen y equilibrado, diría yo, crecimiento, entre otros organismos del CONICET, que permitió un buen desarrollo en términos de política de becas doctorales, de becas postdoctorales y de ingresos a carrera. Esa jerarquización que se produce en el año 2005-2006, si yo no me equivoco, transformando lo que era Secretaría en el Ministerio, bueno, ahora volvemos hacia atrás, digamos. Esto no es más ni menos que una vuelta hacia atrás de esa política de jerarquización. Y habla un poco a las claras de cuál es, digamos, qué importancia le da el gobierno nacional a esas áreas, digamos. Claro. Es así, digamos, se expresa en esta degradación en términos administrativos, y se expresa también en el lugar que ocupa en términos económicos, digo, para hablar claramente. Hasta ahora el gobierno nacional ha pagado 400.000 millones de pesos en intereses del EVAC. Exacto. Y el presupuesto universitario para este año fue de 100.000 millones de pesos. Estamos hablando de que un cuarto de lo que este gobierno le dedica a la bicicleta financiera, perdón, un cuarto de eso es lo que le dedica a la educación superior. Claro. Entonces también un poco habla a las claras de cuál es la jerarquía que este gobierno le da. Que tiene, ¿no? De cuál es el objetivo, cuál es el rumbo que quiere llevar. Exactamente, sí, el rumbo y la jerarquía que les da. Por otro lado, José, ¿estás ahí? Sí, le estoy. Por otro lado, el derecho de huelga está en nuestra Constitución, está avalado por la Constitución. El ministro Finocchiaro dijo que iba a descontar esos días a los trabajadores universitarios. Decime, ¿ustedes qué piensan hacer ante esta medida? En principio, una de las resoluciones de la Asamblea de ayer fue repudiar, eso en esos términos, repudiar los dichos de Finocchiaro, porque no lo podemos creer más que como un apriete, digamos. Como bien decís, digamos, el derecho de huelga está reconocido constitucionalmente, tiene rango constitucional, y es una de las herramientas fundamentales de cualquier sindicato para bregar por los derechos laborales, para bregar por las condiciones de trabajo. Entonces hay un repudio que sale de la asamblea de ayer. Pero bueno, a ver, esto también es, digamos, para profundizar un poco en el análisis. Esto también no hay que leerlo solamente en términos jurídicos.
hay que leerlo en términos políticos. Y lo que esto significa es que estas diferencias, esta puja, esta tensión entre lo que plantea el Ministerio de Educación y lo que planteamos los gremios, se dirime también como en el plano de la correlación de fuerzas, ¿no? Claro. Y por eso nosotros le damos tanta importancia a lo que hemos logrado en los últimos meses, que ha sido muy importante en términos de movilizaciones, en términos de apoyos también, ¿no? Sí, porque porque el apoyo al conflicto universitario excedió los límites de la universidad misma y se convirtió en un apoyo social, y me parece que eso le recorta seriamente los márgenes de acción a un ministro que amenaza con descontar a aquellos docentes que siguen reclamando activando su derecho a la protesta y derecho de huelga. Así que, bueno, me parece que, en principio eso, un repudio que sale por la asamblea, y después sin desconocer que esto se dirime en el plano de la política con el gobierno nacional. El jueves va a haber una movilización a Buenos Aires de la CTA. Ustedes se van a sumar, ¿verdad? Sí, nosotros nos vamos a sumar mañana a la movilización que se hace aquí en Rosario de ATE, desobligando a aquellos docentes y aquellas docentes que pretenden participar de la misma, ¿no? Sí. Y hay un paro nacional por el jueves hay un paro nacional en el sistema educativo que está convocando CETERA, que está convocando también CONADU, que convoca SADOP, todos los sectores, los diferentes niveles del sistema educativo, y además en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo privado también. Entonces, la idea es garantizar una movilización a Buenos Aires y en la medida de lo posible tratar de llevar adelante alguna actividad de apoyo aquí en Rosario para aquellos que no puedan viajar a Buenos Aires. Perfecto. Y la última chiquitita, así ya te dejo tranquilo. ¿Se van a poder recuperar los días de clase a los sectores que es terciario, digamos, a los que están en el Politécnico, a los que cursan la secundaria sería, ¿no? Recuperar los días de clase, como también se menciona por parte de las autoridades, es decir, garantizar los 180 días de clase. Exacto. Mirá, en principio yo te diría que no, porque, se está toda una medida de fuerza, de paro, y el paro implica una suspensión de esas actividades, y por lo tanto, en principio no, no hay chance de recuperar, digamos, porque además no hay chance de hacerlo, porque nosotros no es que fuimos los responsables de la pérdida de esos 180 días de clase. Quien fue el responsable fue el gobierno nacional. Es el gobierno nacional el que debe responder, pero si lo debe responder a través de una política muy clara respecto a la cuestión salarial y a la cuestión presupuestaria, digamos. El gobierno tiene en sus manos las herramientas para garantizar a la perfección el ciclo lectivo. Es el gobierno el que tiene en sus manos la posibilidad de garantizar o por el contrario obturar ese ciclo lectivo. Quien lo obtura, quien fue el responsable de la pérdida de esos días de clase fue el gobierno nacional, y lo sigue siendo aún ahora, si no resuelve de manera, digamos, muy tajante, digamos, de forma muy rotunda, la cuestión del presupuesto y la cuestión del salario. Así que en principio no hay chance de poder recuperar eso, porque se trató de una medida de fuerza. Esto no significa que nosotros tengamos ánimo de perjudicar al conjunto del estudiantado, porque el conjunto del estudiantado identificó muy bien también de cuál era el conflicto y se sumó al mismo, no en tanto actor solidario, sino como actor directamente más que días de clase, era la educación pública. Claro, exactamente, sí. Sí, la sociedad tomó conciencia de la defensa de la educación pública, es cierto. Desde luego, y una de las menciones especiales en este sentido es al conjunto de padres y de madres
del Instituto Politécnico, del Superior de Comercio, que también se sumaron al conflicto universitario, se sumaron a la protesta, porque de vuelta identificaron con claridad que la única manera que ellos entendían que defendían el derecho a la educación de sus hijos era defendiendo la educación pública. Así que una mención especial a ese conjunto de padres y de madres que nos acompañaron, y que se pusieron también al frente de la lucha. Bueno, muy claro, José, muchísimas gracias por atendernos y por aclarar todo lo que ustedes decidieron, porque quedaba así como un poco confuso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación. Les mando un abrazo grande. Otro para vos, y sabés que está tu programa a disposición. Gracias, hasta luego. Así es la vida, de caprichosa, a veces